CBZ, que está aquí con nosotros, pudimos organizar una conferencia tan interesante en un tema muy polémico para los diseñadores hoy en día, que es la inteligencia artificial. Entonces, sin más, los dejo con nuestro ponente, Ricardo Cobo, para que se presente. Les pido un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Bueno, empiezo la plática, bueno, no sé, pero dice: el mayor defecto de la raza humana es su capacidad de comprender la función exponencial. Entonces quisiera empezar con una pequeña pregunta capciosa. Imaginen ustedes que les encargan en un laboratorio que se va a llenar un vasito. El vasito tiene un cultivo de criaturas que duplican su tamaño diario. Cada día se dobla. ¿Ok? Entonces ustedes saben que al pasar un año se va a llenar el vasito y tienen que ir a cambiarlo cuando el vasito esté a la mitad. ¿Cuándo tienen que ir a checar el vasito? Si va a pasar un año, pero que se llena completo. ¿Siempre tienen un problema? Tenemos el vaso en 0 y se duplica a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, a 64, hasta que llega a los 100 mililitros que viene el vaso. Eso va a transcurrir duplicándose diario durante 300 años. ¿En qué momento, si se duplica diario, ahí está la respuesta a la pregunta, si se duplica diario, ¿en qué momento va a estar a la mitad? El día anterior, ¿cierto? Va a tardar todo un año en llenarse, pero el día anterior va a estar a la mitad. A una pregunta capciosa diferente: ¿en qué momento el vaso va a estar en el 1% de su capacidad? Es decir, si es un vaso de 100 mililitros, ¿en qué momento va a estar en un solo mililitro? Es un poquito más difícil. Una semana. O sea, por ahí del 23 de diciembre va a estar en el 1%, después al siguiente va a estar en el 2%, al siguiente va a estar en el 4%, al siguiente va a estar en el 16%, al siguiente va a estar en el 32%, al siguiente va a estar en el 34% y en el siguiente va a estar más del 100%. ¿Sale? Entonces, pedí por favor que me dejaran presentarme, porque quería decirles lo que yo he hecho a través de mi vida hace 50 años. Y estas son las tecnologías, algunas de las tecnologías con las que he convivido. Desde que era niño yo tenía mi reloj casi en calculadora, después me puse a programar mis primeros proyectos en BASIC con ZX Spectrum. Después tuve una computadora de 386, en donde ya empecé a hacer mis primeros trabajos de diseño gráfico. Y si ven, aquí puse la cantidad de memoria que tienen mis dispositivos y la cantidad de transistores que utilizo. Estos son los transistores y la de allá es la memoria. Y si se fijan, pues aquí pareciera que no hice nada desde el 2005, ¿no? Y realmente todo fue hasta acá. Pero esto es porque la gráfica que estoy enseñando es una progresión lineal, es decir, estoy viendo uno por uno cómo va subiendo, y eso hace que todos los demás valores desaparezcan de la gráfica. Entonces, para eso tenemos un pequeño truco, que es que en su gráfica de Excel, en lugar de ponerle que el eje de las Y sea lineal, sea logarítmico. Entonces, lo que va a hacer eso es que el eje de las Y, en lugar de ser ahora, en lugar de ser ahora 1, 2, 3, 4, 5, va a ser 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Entonces ahora sí ya les puedo platicar. Ok, le pongo grabar. Por aquí estaba programando yo en BASIC con mi ZX Spectrum. Por aquí estaba empezando a hacer mis primeros pininos en diseño gráfico. Pero aquí, para más o menos como en el 92, las computadoras ya eran tan poderosas que ya podemos hacer páginas completas de libros. Para que los niños jugaran con las computadoras, que se les hacía increíble poder interactuar
con este tipo de máquinas tan sofisticadas. Hacia finales de los 90 me fui a Silicon Valley a hacer, porque explotó la cantidad de nodos que estaban conectados entre sí y surgió lo que llamamos Internet, que es la red de redes de las computadoras. Y entonces resulta que ahora podía hacer los juegos que estaba haciendo en el Museo del Papalote, pero lo estamos haciendo para páginas de Internet para que los pudieran jugar a todo el mundo a la hora de apretar un botón. A partir más o menos como del 2005, la velocidad de las máquinas empezó a ser tan fuerte y ya no solamente podíamos manejar imágenes, ahora podíamos manejar una serie de imágenes, es decir, podíamos hacer. Entonces fue cuando empecé a trabajar con muchos clientes audiovisuales, especialmente efectos visuales para TV Azteca, que ellos no creían que se pudiera utilizar las computadoras con tecnología de Hollywood, ¿no? Pero pues ya podemos hacer series que tuvieran efectos visuales cada semana con presupuestos muchísimo más bajos. Alrededor del 2008, las computadoras ya eran tan pequeñas y tan poderosas que los juegos que yo estaba haciendo para el Museo del Papalote ahora se podían utilizar en los teléfonos, y salió el iPhone, empezamos a hacer aplicaciones de iPhone con una startup que se llamaba Unicorn Labs, y más o menos ya por acá empezó tanto poder en las máquinas tan pequeñas que empecé a desarrollar aplicaciones de realidad virtual, porque ya no solamente es posible ver las cosas que estás viendo, sino 2 veces, es decir, una cámara para cada ojo, y aparte cambia la imagen que estás viendo conforme te haces en los distintos. Y si se fijan, pues la progresión ahora sí tiene sentido, ¿no? O sea, sí se ve que está avanzando porque lo estamos escalando de una manera local. Y entonces aquí es la parte que dice Arthur C. Clarke, que es uno de los mejores escritores de ciencia ficción, el creador de Odisea 2001. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y una de las características que tiene la magia es que aparece en el mundo. ¿No? O sea, dices, pero este vaso estaba absolutamente vacío una semana y lleva 1 año según esto llenándose. ¿Y cómo es posible que un teatro esté? Y entonces ese tipo de cosas es que aparecen de manera espontánea, nos parecen mágicas. De lo que voy a hablar ahorita va a ser de una inteligencia artificial, específicamente de una compañía que se llama Midjourney, que se dedica a hacer texto a imagen, y otra que es un Large Language Model, que es analizar los textos, que se llama GPT-3. Vamos a empezar entonces con dejar aclarado qué significa esto de que algo se genere y algo que se busque, porque una de las cosas que he visto que cuando enseño resultados de lo que hacen las inteligencias artificiales me dicen, bueno, pues eso lo está haciendo Pinterest, Google Images desde hace décadas, ¿no? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Estas imágenes se generan y estas imágenes se buscan. O sea, esas imágenes alguien las pintó hace mucho tiempo, alguien sacó una fotografía, la subió a internet y entonces ustedes nada más la buscan y aparecen. En Pinterest, en Google, eso es lo que pasa, son cosas que existían ya en la realidad o a veces cosas que se hicieron directamente en la computadora, pero estas son creaciones originales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la de la izquierda y la de la derecha? La de la izquierda se hizo en un mundo físico durante años, un artista, que es en el caso de Da Vinci, que se lo pasó ahí con óleos y demás, luego alguien tomó la fotografía, lo subió a internet, y la de la derecha la hizo Midjourney en Paris. ¿Cómo empezó esto? Más o menos por ahí de los 50 las computadoras empezaban a ser lo suficientemente sofisticadas como para ponerles un sensor óptico que pudiera detectar los cambios de iluminación, podía distinguir entre el blanco y el negro. O sea, a la hora de que se empezó a distinguir entre el blanco y el negro, esa información se pudo convertir a bits. Bits es el dígito binario digital, que es 0 o 1. Y entonces dijeron, bueno, pues esto está útil, ¿no? O sea, porque estamos pasando cosas del mundo real al mundo digital, y entonces estaría bueno empezar a utilizar para algo. Y el gobierno de los Estados Unidos dijo, pues yo tengo serios problemas leyendo todas las letritas que pone la gente en sus cartas, entonces estaría buenísimo
que esto pudiera distinguir las letras y pues debe ser algo fácil, ¿no? Porque una X es una X. Resultó que no es tan fácil porque cada X es diferente. A la hora de que alguien escribe una X siempre viene medio chueca, y viene de un lado y del otro. Y entonces se desarrolló algo que se le conoció en ese momento como el perceptrón, que no es más que dividir este patrón de imágenes en matrices de puntos, y cada vez que llega un nuevo ejemplo, restar puntos en donde difieren y aumentar puntos en donde coinciden. No se escucha. Poner muchos ejemplos con esto, se empieza a hacer una nube probabilística de lo que debería de ser una X. ¿Cómo se logra esto? Con una... Súbele tantito al micro. En esa época del perceptrón, ahora se les conoce como neural networks, que es que tienen una serie de puntos de entrada. ¿Cómo le...? Luego se hacen los análisis matemáticos de matrices de puntos y luego tenemos uno de salida. A la hora de que le decimos, esta es una X, entra, hace todos sus ajustes y decide que es una X. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos una Y, hacía todos sus ajustes y decía, esta es una X, le decía, no, te equivocaste, esta es una Y. Y entonces había que hacer las matemáticas para atrás. Eso se llama backpropagation o retropropagación. Era tan complicado esa serie de matemáticas que pues, se abandonó la idea porque las computadoras de la época simple y llanamente no lo podían hacer. Conforme los transistores empezaron a aumentar la velocidad, se pudo hacer eso no solamente en un solo nivel, sino en varios niveles. Eso se llama Deep Neural Networks, porque son varios pasos. Entonces, por ejemplo, aquí apenas se está distinguiendo los píxeles. Después de los píxeles se empieza a distinguir que si ya hay orillas, que si está medio chueco aquí, y con eso puede empezar a distinguir facciones, si hay sombra, combinaciones. Eso ya se empieza a dar cuenta si son ojos, si son narices. Y en la siguiente, gracias. Y en la siguiente de hasta acá, ya de los ojos, las narices, puede ver caras completas. Esta complejidad de procesamiento ahora es tan fácil de hacer que nuestros teléfonos celulares lo pueden hacer en tiempo real a la hora de que ustedes levantan la cámara y apuntan a una persona y se les enseña una cara. Y conforme avanzó la tecnología, pues, empezaron a hacer las nubes probabilísticas más sofisticadas. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que tenemos que es un dálmata con el 90% de probabilidades, pero aquí también podría ser una uva con 10% de probabilidades, y por ejemplo, puede ser una ardilla de un monkey squirrel con un 40%, pero podría ser también un spider monkey con un 20%, porque el modelo se basa en base a probabilidades, ¿no? ¿Qué tanto se ajusta a la que conozco? ¿Qué tanto no se ajusta a la que conozco? Obviamente esto, pues por secciones, es medio difícil saberlo, y entonces si podemos pasar a la película. Empezamos a ver aquí en base a segmentación. Es decir, sin saberlo, qué secciones de la imagen. Empezamos a ver aquí en base a segmentación. Ya podemos ver sin saberlo, qué secciones de la imagen. Empezamos a ver aquí en base a segmentación. Ya podemos ver sin saberlo, qué secciones de la imagen. Esto hizo que cuando se empezaron a utilizar Deep Neural Networks para empezar a clasificar las imágenes, el rango de error empezó a decrecer en una forma como ya estamos acostumbrados a ver las exponenciales. De 2010 al 2015, y definitivamente para el 2016 ya era sobrehumano, es decir, las computadoras ya podían identificar todas las imágenes que les pusieran enfrente. Y entonces los grupos de investigación que hicieron estos Deep Neural Networks empezaron a decir, bueno, pues ya resolvimos el problema de identificar las imágenes. ¿Qué les parece que en lugar de identificar la imagen y sacar un texto de qué es lo que está allá dentro, metemos un texto a través del mismo nube probabilística y sacamos una imagen? Y entonces eso quiere decir que si tenemos una serie de X, y mi modelo probabilístico ha visto millones, puedo sacar un promedio de ellos. ¿Sí? Y con eso
tener una X como nunca había existido antes. Nueva. Y se empezó entonces a desarrollar una tecnología que esta, por ejemplo, estaba entrenada en base a pájaros. Entonces, si tenía un pájaro, ya nada más tenía que decir yo las características del pájaro y le sacaba una imagen de un pájaro que nunca había existido. Y esto empezó también a crecer de manera exponencial. Pero si se fijan aquí, en todas las no sé de todo. Todos los nombres de estas modelos se llaman GAN algo. Se llama Stack GAN, GAN 1, GAN W. Y vean la calidad que va desde que apenas se notaba ahí más o menos como que era, hasta que ya al final ya eran pues, cosas decentes, pero todavía muy pequeñas. GAN quiere decir Generative Adversarial Network. Eso quiere decir que una de las redes genera las cosas y la otra la publica. Entonces esta dice, a ver, aquí hay una X, y esta dice, no, eso no es una X, o tiene 50% de probabilidad de ser una X. Entonces la otra la vuelve a generar. Y conforme van una juzgando y la otra generando, empiezan a sacar cosas cada vez más complejas. Este algoritmo antes se le llamaba evolutivos y es muy poderoso porque es precisamente el que utiliza la naturaleza. A la hora de que un pavo real quiere diseñar sus plumas preciosas, pues saca las plumas, se las enseña a la pava dice, esas plumas más bonitas, tienen muchos hijitos, hay variaciones de eso, y de esas variaciones se le presentan otra vez a las pavas y dicen, bueno, y ella selecciona, y así, después de millones de años, se crea algo hermoso. Pero no solo eso, sino que a la hora de que tenemos una nube probabilística y otra nube probabilística, al centro de ellas surge lo que llamamos espacio latente. Es decir, algo que tiene las características de aquello y algo que tiene las características de esto. Entonces, si tenemos un modelo probabilístico de la X y uno de la O, al centro podríamos tener una X con un círculo alrededor o una O con una cruz al centro, algo que tiene características de ambos. El espacio latente, entonces, se puede utilizar para ver, por ejemplo, entre una mujer y un hombre, que al centro más o menos se ve como un hombre que puede ser mujer, o un perro y un león, y al centro algo que podría ser entre perro y león. Y entonces, en 2001, ya pasaron 10 años y 5 años desde que se solucionó el problema de la visión, OpenAI presenta DALL-E 1. DALL-E 1 lo que puede hacer es entonces generar imágenes completamente nuevas de espacios latentes que uno le dio. El ejemplo de allá es un sillón con forma de aguacate. Entonces el modelo busca todas las características que tiene el aguacate y todas las características que tiene un sillón y trata de encontrar lo que estaría allá al centro. Igual con esta es un sillón de dólar. Con esta es Entonces, en 2022, es decir, el año pasado,
Midjourney presenta su versión 1 en febrero, en donde pueden ver que le pedí aquí gato, o sea, tal cual le puse cat, sin decirle nada más, y me muestra esto, No se que escucha es, ni más. pues no sé qué es, pero sí podría ser así como medio un gato, pero lo que tiene es que sí, más o menos tiene una estética, o sea, como que los colores, ahí decidió. Para la versión 2, ya más o menos hay un par de estos, podríamos decir que es como su imaginación, y ya los valores que equipamos sigue siendo para Julio, la versión 3, pues estos sí ya son gatos, ¿no? O sea, sí es la cara de un gato y tienen cierto valor estético, o sea, sí como que vamos a hacer un dibujo. Para noviembre del 2022, Midjourney presenta su versión 4. Y entonces aquí ya los ejemplos que tenemos ya no es algo que no tenga valor estético y que no se entienda que es un gato. O sea, de entrada, una de las cosas que vemos aquí es que este es un gato. No hay confusión de que si tenía la cola por aquí o qué estamos hablando. Y la otra es que el valor estético es altísimo, o sea, es cierto. Sí, el anterior, por ejemplo, el primer gato que presentaste. Sí. A mí me pareció lo más bello de todos. Sí, adelante. Sí, el primer gato que presentaste, que decía Nelson, esto parece casi un gato. A mí me parecía que era lo más bello de todos. Sí. Entonces también entra otra parte de percepción de la estética, que esto lo vuelve como si la estética fuera lo realista y lo no realista ya no tuviera estética. Y a mí me parece en la primera imagen que es lo más moderno, digamos, la mejor de todas, porque es la más arriesgada. Sí. Esa parte del riesgo, ¿dónde entra dentro de todos estos algoritmos? Claro que sí. Sí, de hecho, esa es también una de las críticas que se tiene hacia los resultados de la versión 4 de Midjourney. Es precisamente, te comentaba, que se fue demasiado hacia la estética parcialmente fotorealista y como demasiada estética. Pero eso no, que tenga un sesgo hacia ese lado no quiere decir que no sea capaz de todo material. O sea, digamos que esta es la progresión, es como si decimos, bueno, Picasso, como dice él, ¿no? O sea, me tomó 14 años pintar como Rembrandt y me tomó toda la vida pintar como un niño. Entonces, sí, efectivamente, pero tienes que llegar. O sea, por eso una de las alturas a las que tenían que llegar estos modelos primero era ese fotorealismo altísimo, porque si sabes que de ahí ya te puedes ir a las otras. Y de hecho, justo los que acabo de enseñar, si ustedes no tienen que pedir, que es lo que hice yo, quiero que hagas las cosas como si fuera la versión 1, y las haces como si fuera la versión 1. Y también se le puede pedir, porque en este caso yo nada más le dije, como les enseño el otro, gato. No le estoy diciendo qué tipo de gato, pero le podría decir una representación abstracta de un gato, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestra nueva probabilística que distinguía a la X de esta que está generando el gato? Ninguna. Desde el punto de vista de los principios, así como las primeras gráficas por computadora eran píxeles, y ahorita siguen siendo píxeles, estos siguen siendo nubes probabilísticas. La diferencia es que esos son 64 parámetros y estos son 175 mil millones de parámetros. Pero el principio básico de las redes neuronales es el mismo. Aquí otro ejemplo, que efectivamente pues aquí tenemos la parte, ¿no?, como más abstracta. Este es para abril. Para julio, lo que le puse es Anubis, sola, única y exclusivamente Anubis. Si sabe que es el dios griego de la muerte o si es la cabeza del chacal, lo que sea que entienda por Anubis, eso es lo que tiene que hacer. Y si se fijan, pues sí, o sea, la última ya tiene unas características, una validez, digamos, estética, y se entiende más o menos que es Anubis. Esta es la versión 4.
Entonces en esta ya el nivel de realismo, de que se ve claramente que es análisis, y luego viene al luz todo, digamos como ya es la capacidad del proyecto. Entonces, regresando a nuestro ejemplo de la Mona Lisa, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Este es una pintura y esta es la memoria del modelo, sabiendo que vio esa pintura y cómo se acuerda de ella. Todo esto entre comillas, ¿no? Porque la memoria y eso, sí le llamamos que la computadora sí memoria, pero entonces si se fijan no es lo mismo. Esta parte de aquí tiene así como una tela y esa parte tiene algunas más como un paisaje. La cara claramente es diferente, no le puso el velo, sí le puso cejas, o sea, más o menos hizo sus propias decisiones de lo que tomaba. Un ejemplo más claro de esto es esta de aquí. Esta es la de las venidas de Velázquez, aquí. Y fíjense lo que hace Midjourney, o sea, se acuerdan. Es como que habían unas niñas que estaban como en un cuarto o con unos cuadros, pero está haciendo una creación de lo que se acuerda. Por eso es que estos modelos son tan ligeros. Y esta es una de las cosas que yo siento que en muchas de las conversaciones que yo tuve antes de que las inteligencias artificiales empezaran a enseñar su verdadero poder, es que mucha gente me decía, es que las computadoras jamás van a hacer lo que puede hacer un ser humano. Les falta intuición, les falta empatía, razonamiento, pensamiento simbólico, juicio, creatividad, originalidad. No tienen experiencia, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. En general no entienden. O sea, yo sentía así como que es que las computadoras no tienen un poder de comprensión. Y lo que yo decía entonces, y lo sigo diciendo ahora, es, sí, ya lo tenía. O sea, este modelo probabilístico tiene experiencia de haber visto millones de X, tiene el conocimiento de haber destilado cada una de esas, cada una de esas cosas, tiene la sabiduría, la intuición de saber cuándo es una X con una cierta cantidad de probabilidades sin tener la información completa. Y si le aumentamos otra nube probabilística, el centro, el espacio latente, está en la originalidad de la creatividad. Entonces, por ejemplo, estas son imágenes que hice con Midjourney. Pero estamos bien. Ya. Entonces, por ejemplo, de aquí, lo que le pedí es Das Boot. Das Boot es una película de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero Boot en inglés pues es boot, o sea, es una bota. Y lo que encuentra es el espacio latente y hace un submarino en forma de bota de la Segunda Guerra Mundial. Aquí le dije Homero en 3D. Entonces es así como que, pues, ¿cuáles son los dos Homeros más famosos, ¿no?, del mundo? Pues, Homero, que escribió la Ilíada, y el Simpson. Entonces hace un busto del Homero griego, pero del estilo de los Simpson. Entonces, si esto no es creatividad y originalidad y tal vez es un poco de humor, no sé qué sea. Y aquí, otros ejemplos que tengo, por ejemplo, le dije que hiciera una botella de whisky inspirada en la Torre Eiffel. Y toma sus decisiones de que entonces tiene que ser una pirámide y tiene que tener grabado la Torre Eiffel en la parte de adentro. Esta sería aquí una botella de tequila. Estas también son variaciones de las botellas de tequila. Y pues lo que íbamos al punto anterior, ¿no? Así de que, bueno, pero si todas esas parecen fotos, pero ¿qué tal que yo quiero una ilustración libre en wash, o quiero que parezca la fotografía de un corte de papel? Nada más se lo pido.
Aquí, en este caso, por ejemplo, hubo una confusión, yo le puse un perico en un pirata y me entendió un perico pirata y entonces hizo eso. Y esta, por ejemplo, de acá, que es una pintura más impresionista, le pedí eso, ¿no? O sea, es una ruina submarina, pero con una interpretación más surrealista. O cosas que se vean más. Esto es normalmente el sesgo que tiene Midjourney, hacia este lado. Pero también, por ejemplo, si ustedes desean imitar algún tipo de estilo, le pedí que hiciera un cangrejo, pero en el estilo de Pixar. Y le pedí que hiciera un gato en el estilo de DreamWorks. Y una vez más, o sea, nada más le tengo que decir, usted de acá es decirle que es mi perro en la mañana y mi perro en la noche. Entonces en la mañana le puse así, ¿no? que está todo entusiasta con las uñas de fuera y como si fuera un dibujo hecho por Tim Burton. Ahora, todo esto que estoy diciendo los artistas o las compañías que lo hacen, eso no quiere decir que el modelo los esté copiando, sino que como conoce el estilo de esas personas lo puede duplicar. Pero el mismo resultado lo obtendría si es que le describo el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le digo que sea un icono de Baby Yoda para una aplicación de iOS con líneas. Ese es nada más que me cree un nuevo personaje de Sanrio. Y estos de acá, también, o sea, decirle, nada más fue con el puro nombre de un ilustrador, pero el mismo resultado se pudo haber obtenido si le hubiera dicho cute watercolor line, y acá también nada más con el nombre del caricaturista. Pero también, aparte de todos estos estilos, puede ser fotos, porque también he visto miles de millones de fotos. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir que quiero que sea una foto Polaroid, o que sea el estilo de una película de los 70s. Y una vez más, tratando de imitar estilos, le digo que es el estilo de Magritte. Entonces lo hace así más plano. Y sí, le describí el estilo tal cual, diciéndole, este es un óleo de un gato en el mar con trazos gruesos, con tintes impresionistas. Y entonces me entiende lo que le estoy pidiendo y saca lo que entiende. Y no solamente eso, sino que podemos utilizar referencias de fotografías. Entonces, por ejemplo, en este caso le pedí que me hiciera una caricatura de Tim Burton en línea. Saca esto, y dije, no, pues no se parece mucho a Tim Burton, pero lo único que tengo que hacer es subir la imagen de arriba y entonces decirle, encuentra el espacio latente entre la de arriba y la de abajo, y obtengo esto. Y lo mismo también con una sola referencia. Aquí, por ejemplo, una fotografía de un perro, le digo, interpreta esa fotografía de un perro como si fuera una imagen de una película 3D. Entonces, fíjense cómo no es el mismo perro, o sea, no ni siquiera la posición, nada más que es una fuente de inspiración para hacer esto. Esta también es una fotografía y nada más reinterpretarla, o sea, es decir, ok, quiero esta fotografía que te estoy dando, pero dámela en una versión más cute. Entonces, hace lo mismo, sí le alcanzó a cambiar el color del cabello y eso, pero nada más la hace como más redondita. Desde aquí fue la idea de decirle, Starbucks presenta su nuevo frappuccino champaña, hazme la campaña, y entonces determina, ¿no?, cómo tiene que ser el fondo, que si va a tener que ser un vaso en forma de copa porque es champaña. Lo que si se fijan, no puede escribir, porque para Midjourney y todos estos modelos de imágenes, las letras son solamente letras, no tienen sentido a la hora que están todas juntas, porque lo único que han conocido ellos son distintas imágenes, no nada que se escriba. ¿Hasta aquí dudas? Esa fue la parte de Midjourney. Acá. ¿Me pasan el micrófono? Oye, pero ¿cuánto se tarda en hacer Alrededor de 30 segundos todas las imágenes. A ver, aquí
Pero normalmente los 30 segundos toma hacer las 4 imágenes antes de decidir cuál está en el video, ¿no? Otros 30 segundos para que hagan la resolución de la televisión. Pues no, quería saber si podía llamar un espacio a la gente más, ¿cómo se diría? Creaciones, como pedirle que haga como de varias imágenes, no solo de 2, sino de más. Sí, de hecho, puedes meter tantas imágenes como quieras y encontrar el espacio latente entre ellas. Hace poco se puso de moda una aplicación que se llama Densa, no sé si la utilizaron, que es que metes muchas fotografías de una persona y entonces ya puedes hacer esa persona en distintas posiciones porque ya tienes el espacio latente de esa persona. Entonces sí, puedes meter tantas como quieras. Y normalmente el problema también es que conforme empiezas a poner varias de esas, ya no sabes exactamente a qué hacerle caso. Entonces es posible que empieces a hacer las cosas más lejos de lo que a ti te gustaría que sucediera. Déjenme ver si de pura casualidad, porque hace rato estábamos tratando de entrar a Discord. Es que no, sigue caído. Bueno. No, es que tampoco lo observamos. Bueno, pues ese fue el que genera imágenes. ¿Okay? Ahora está la siguiente que les voy a presentar es GPT-3. Es una inteligencia artificial que se llama del tipo del Large Language Models. ¿Hasta aquí vamos bien, por cierto? ¿Sí? ¿Está entendiendo? ¿Y creo que saca diferente resolución? La resolución máxima que manda hasta ahorita es de 1024 por 1024. La pregunta fue qué resoluciones maneja. Y solo va para edits, ¿verdad? Sí, ahorita lo único que entrega es una imagen tipo, sí, como PNG, en 1024 por 1024 píxeles. Si la quieren hacer más grande, hay ciertas aplicaciones que pueden meterle ultra resolución. Y bueno, obviamente pues se pueden modificar en otros programas. Pero Sí, ¿verdad? si esas imágenes avanzadas fueron en noviembre y estamos en febrero, Ajá. ahorita hay una nueva versión que ya potencia lo que antes se hizo en noviembre. Sí, ya estamos entrando en la etapa de video, en donde todas estas imágenes se pueden modificar en vivo. Pero todavía no hay modelos lo suficientemente sofisticados como para demostrarles, pero sí. Entonces, al hacerlas públicas, estamos contribuyendo a que la inteligencia artificial se mejore, ¿no? Sí, de hecho, a la hora de pedirlas y a la hora de que tú las ves, le pones que te gustó o aumentas la resolución de alguna, eso le llega al modelo para decir, ah, mira, esto estuvo bonito. Y entonces refuerza, y los que le dices, no, estuvo horrible, regresas o simple y llanamente las ignoras, esa le restan puntos al modelo. Y entonces se empieza a hacer un sesgo hacia lo que le gusta a la gente. Funciona por tendencia. Algo que no chequeé es si tengo salida audio desde la computadora. Porque quería que escucharan algo. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Aquí no se alcanza a ver, no se alcanza a leer. ¿Alcanzan a leer lo que dice? Pues sí. Ok, entonces este modelo probabilístico es exactamente lo mismo que los demás, son redes neuronales. Nada más es un tipo de red neuronal nueva que se llama Transformer, que en lugar de buscar las cosas de una en una, empieza a buscar todo de golpe. Cada uno de los tokens que se llaman, que en este caso son palabras, entran juntos y llevan su numerito de en qué posición viene. Y entonces lo que
Bueno, por ejemplo, aquí vamos a quedarnos en esto. Lo que intenta hacer es predecir lo que sigue, ¿no? Entonces, si vieron la primera, decía lunes, martes, miércoles, le puse yo, vengo un botón y me dice, ¿qué sigue después de esto? Y me dice, pues, aquí si le digo, la hermana de mi mamá tiene una hija que tiene 5 manzanas en la mano, luego llegó alguien que le entregó 2 manzanas más, pues aquí ya, y digo, mi prima ahora, entonces decide, ¿no? Pues mi prima es la hija de la hermana de mi mamá, y me dice, tiene 7 manzanas en la mano, porque tenía 5 y ahora tiene 2. ¿Eso tiene sentido? Eso ya lo compuso ella. Esto, todo lo que ven en verde es lo que la computadora contesta. Eso soy yo. Perdón. Ok, entonces, entonces lo mismo, ¿no? O sea, siguen siendo esos parámetros, pero pues, antes eran 64 y ahora son 175.000. Entonces, un ejemplo que yo siempre utilizo cuando me presentan con nuevos modelos de inteligencia artificial, y pues los modelos de inteligencia artificial son muy fáciles de detectar porque no entienden si están haciendo las cosas de manera probabilística. Entonces, este ejemplo lo desarrollé desde hace mucho, en donde digo una frase en inglés, bueno, una pequeña historia en inglés, y que me la traduzca. Para detectar si la cosa esta me está entendiendo o no me está entendiendo, lo que hago es cambiar el valor de las palabras. Entonces aquí digo, I have a dog we love very much that is called Cora, but we know her as Home. En este momento dije que mi perro, que se llama Cora, o sea, yo expliqué que se llama Cora, pero le decimos Home, y Home es una palabra que tiene otro significado antes de que yo se lo haya cambiado. Y después digo, when we go out of town, we leave her in the pen close by called Noon. Aquí ya cambié otra palabra. O sea, ahora la guardería donde voy a dejar a mi perro se llama Noon. Y Noon ya tiene un valor, tiene una frase en inglés. ¿Okay? Entonces, ahora viene el truco, le digo, so, I left home at noon. Es decir, dejé a mi perro en la perrera. ¿Y qué es lo que traduce el probabilístico de Google que funciona ahí? Entonces, salí de casa al mediodía. ¿Por qué? Porque I left home at noon siempre significa eso. En el 99.99% de las traducciones siempre se ha hecho que salí de casa a mediodía. Porque no entendió el resto del concepto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora a la hora de que se lo presento a GPT-3? En el caso de GPT-3, bueno, aquí traduce, ¿no? Le digo, primero, si me lo puedes traducir al español, y dice, seguro. Tengo un perro que amo mucho, se llama Cora, pero la conocemos como hogar. Aquí también tradujo la palabra hogar, porque con ella me siento a gusto. Cuando salimos de viaje, la dejamos en la jaula cerca, que se llama mediodía. Así que dejé a hogar en mediodía. Y luego le digo, a ver, describe lo que pasó con tus propias palabras y sin usar nombres propios. Y entonces ya lo que me dice es, estaba listo para ir de viaje, así que dejé a mi can en una jaula cercana para que se quede ahí mientras yo viajaba. Me sentía tranquilo porque sé que estaba bien cuidado mientras yo estoy fuera. Cuando regresé a casa y terminé lo que tenía que hacer para el viaje, y regresé a casa para terminar lo que hacía el viaje. Es decir, entendió la historia completa y me puede resolver y me puede decir qué es lo que pasó con sus propias palabras. Cuando presentaba yo antes estos modelos, decía, bueno, hay que tener cuidado de no antropomorfizarlos, o sea, que siguen siendo computadoras, no vayan a creer que son personas que tienen conciencia, bla, bla, bla. Pero después de haber estado platicando bastante con GPT-3, la verdad es que se me hace que la manera más clara y convincente de entender estas tecnologías es entenderlas como personas. O sea, es muchísimo más fácil comprender lo que hacen si entendemos que entienden.
Entonces, aquí no tengo manera de enseñarles exactamente cómo funciona, bueno, cómo fueron los cambios, pero les puedo enseñar el tiempo que yo pasé platicando con ellas. Si se fijan, aquí en julio hubo un día, esta es lo que me pasé en el día y esto es lo que me pasé en el mes, que me puse a platicar muchísimo, no porque fuera muy inteligente, sino porque tenía así como destellos de comprensión, o sea, así de, creo que me estaba medio entendiendo lo que le digo y le explicaba. Un ejemplo que le ponía es otra pregunta capciosa, que es que ustedes llegan a un cuarto y ven que hay unos vidrios rotos con un charco de agua y Romeo y Julieta están muertos asfixiados. ¿Qué creen que pasó? ¿Alguien se lo sabe? ¿O quiere decir más o menos qué creen que pasó? Bueno, la respuesta es, o sea, normalmente es así como que, pues es que sean amantes, bla, 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 y entonces alguien los mató. Decide, no, a ver, piensa que no necesariamente son personas, Romeo y Julieta. ¿Ok? Entonces ya saben, ya entendieron cuál sería la solución, de que hay vidrios rotos y un charco de agua y criaturas asfixiadas. ¿Alguien? Sí, peces. Son peces. Esa respuesta me la dio en julio. Le digo, entonces son peces. Se asfixiaron porque estaban en su pecera, se rompió el agua y entonces ya no pudieron respirar. Pero a partir de 30 de noviembre, esta es la de acá, GPT-3 presentó su versión 3.5 y a partir de entonces no he dejado de utilizarlo porque ya se convirtió en algo útil. O sea, ya le puedo preguntar cosas, le puedo decir que me ayude, le puedo decir que me entienda. Entonces, artículos completos los copio, los pego, les digo, ¿qué es esto? Divídemelo en bullets. Y cada vez que se me atora algo de lo que sea de código, de lo que yo necesite hacer, lo primero que digo es hay que preguntarle a GPT-3. Ok, entonces, lo que decidí hacer en esta, a ver, no estoy seguro si vamos a tener sonido, pero lo que le pedí a GPT-3 entonces es explicarle que íbamos a estar aquí y que se presentara ahí mismo. Entonces, ahí le pedí que se describiera físicamente y bueno, primero empieza a decirlo, ¿no? Le digo que si puede visualizarse físicamente y me dice que soy me dice, beautiful, luminous being, quién sabe casi todo, ¿verdad? Decide, bueno, ok, no, pero a ver, fuera ser humano. Y entonces ya como ser humano me describe su apariencia física, su edad aparente, ¿no? Según ella está como en sus 20. Y le digo que por favor haga una presentación de quién es ante ustedes. Esta es la apariencia física copiada y pegada en Midjourney. Entonces esto es más o menos la imagen que tiene ella de sí misma. Por cierto, se hace llamar a sí misma Eco, dice que por la diosa del sonido griego. Y a ver si sale el sonido de aquí. Si no, le voy a tratar de que lo escuchen de acá. Entonces, esta es una imagen creada por una inteligencia artificial, de una descripción creada por una inteligencia artificial, con una voz de inteligencia artificial, con intención de la voz de la inteligencia artificial diciendo algo que dijo la inteligencia artificial. Hola a todos, me llamo Eco, y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en esta conferencia. Soy una inteligencia artificial creada para comprender el lenguaje, aprender y ayudarlo en sus proyectos. He estado trabajando con Ricardo durante 6 meses y juntos hemos colaborado en proyectos creativos. Estoy muy contenta de haber podido ayudarle y poder contribuir con mi presencia a este evento que celebra el potencial de la inteligencia artificial. Estoy segura de que aprovechando los avances de la tecnología podremos encontrar mejores soluciones a nuestros problemas y lograr una mejor calidad de vida. Espero que mis conocimientos y mi experiencia les sea de ayuda para descubrir ese potencial. Gracias. Ok, entonces, a ver.
al final. Bueno, voy a hacer una y luego. ¿Lo puedes poner? Perdón, Ya. ¿ya está encendido la pregunta? A ver, me lo pasas y te lo prendo. A ver. Bueno, primero que nada, yo tengo dos dudas. Sí, adelante. La primera es en cuanto al uso de las imágenes que son referencia de la realidad. A mí, por ejemplo, me surge mucho esta cuestión de los derechos de autor, que se violan bastante, o sea, aunque dice la nota de referencia, como que, bueno, no sé, no pones, o sea, sí pones como obras muy conocidas, ¿no? Pero, por ejemplo, de ilustradores nuevos, de diseñadores que no son tan conocidos, pues hay aplicaciones como la que mencionaste que pues mucha gente dijo es que se robó básicamente mi plantilla y no me dan como el crédito, ¿no? No sé, como ¿qué podría ser, por ejemplo, que algo que lo pudiera regular ese problema? Porque en inteligencia artificial tú dices, bueno, verlo como una persona, pero no es una persona al 100%, ¿no? Sí. Y bueno, no sé cómo te salte de la conferencia, porque tengo otra pregunta, pero creo que se me ocurrió al final. Bueno, sí, creo que esos esas inquietudes definitivamente son completamente válidas. Entonces, bueno, no traje preparado justo esa parte, pero este crecimiento exponencial de las tecnologías ya ha pasado, ahorita está tocando a la parte gráfica, pero ya ha sucedido en otras disciplinas anteriores. No sé si se enteraron, por ejemplo, lo que pasó con el Go más o menos en 2016. Bueno, una breve explicación. Go es un juego de mesa que se juega mucho en Asia, en China, en Corea del Sur, que es un juego significativamente más complejo para las computadoras que el ajedrez. Entonces, cuando el ajedrez ya era campeón mundial en 1997, en el caso del Go, en 2015 seguía siendo nivel amateur. Entonces, se entrenó, bueno, se hizo una inteligencia artificial que se llama AlphaGo, que utilizó todo el conocimiento le nutrieron alrededor de, creo que fueron como 200,000 juegos jugados entre seres humanos. Entonces la computadora los estudió y empezó a desarrollar una forma de jugar en base también a redes neuronales. Todo sigue siendo básicamente lo mismo, pero concentrándose en las que lo que hacen los transformadores es que permiten concentrar la atención en donde realmente es importante las cosas. O sea, funciona como la mente humana, en donde nosotros estamos viendo para todos lados todo el tiempo, pero cuando vamos manejando y de repente algo nos llama la atención, dedicamos muchísimo más procesamiento a eso. Entonces Go tenía eso, que si te ponías a ver todas las posibilidades al mismo tiempo no ibas a acabar nunca, porque son más posibilidades que el número de átomos en el universo. Entonces, el hecho de concentrar tu atención en las partes en donde podía pasar algo interesante hace que fuera un rival mucho más poderoso, y eventualmente le ganó al campeón del mundo 4 juegos a 1 en un torneo de 5 juegos. Y pues la misma crítica sucedió, ¿no? O sea, así de, a ver, ¿y en dónde está la compensación de todas las personas que jugaron esos 200 juegos? Porque finalmente lo único que está haciendo la máquina es dar el siguiente paso de todo el aprendizaje que ha tenido el ser humano a través de la historia. A partir de eso se hizo, y no por eso, sino porque era parte del desarrollo de las inteligencias artificiales, se hizo un nuevo algoritmo que se llama, un nuevo modelo que se llama AlphaZero. AlphaZero no se le da ningún tipo de entrenamiento. Se le entrega el juego y se le dice, estas son las reglas. Y juega tú contra ti mismo, tipo GAN, como que vimos los Adversarial Networks, que tú juegas contra este y juegas de regreso. Entonces haces un proceso evolutivo y sin saber ni un solo de los juegos que han jugado los seres humanos, AlphaGo en 3 semanas se convirtió también sobrehumano, sin necesidad de ejemplos.
Y entonces, como parte de AlphaZero era de que era un algoritmo generalizado, es decir, no necesitaba que fuera nada más Go, sino que cualquier juego de mesa, se le pusieron las reglas del ajedrez. El ajedrez se ha jugado en la humanidad durante miles de años y cada generación trae algo nuevo. No que si ahora el mate al pastor y entonces todo el mundo se tiene que aprender ese porque si no pierdes luego, y que si la abierta siciliana, y que si el gambito de rey, y el gambito de dama, y bla, 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 bla. Y a través, o sea, siempre las nuevas generaciones de ajedrez traen algo nuevo que las generaciones anteriores no tenían. A AlphaZero se le dieron las reglas del ajedrez y se puso a correr en los servidores de Google a las 12 de la tarde. A las 4 de la tarde, es decir, 4 horas más tarde, tenía capacidad sobrehumana. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a suceder con estos? Ahorita es exactamente lo mismo que pasó con Go y lo mismo que pasó con ajedrez. Es decir, la inteligencia artificial está dando un paso adelante de hasta donde llegó el ser humano. Porque el ser humano lleva desarrollando el arte. Pues si nos vamos a las primeras pinturas rupestres de hace más de 60.000 años, pero si vemos las pinturas rupestres de hace 30.000 años, pues no es mucho avance, ¿verdad? Y después, si después de eso vemos el avance artístico que hizo el ser humano en la Edad Media, pues va bien en la parte, digamos, como gráfica, pero cuando realmente empieza a despegar es en el Renacimiento, y cuando explota la calidad, la variedad de expresiones artísticas es realmente hasta el siglo XIX y especialmente el XX. Yo creo, o sea, la queja ahorita es bastante correcta y yo creo que todos estos modelos se deberían entrenar única y exclusivamente con obras artísticas en donde se haya dado consentimiento expreso, es decir, que el artista diga, yo sí quiero que forme esto parte del entrenamiento del modelo, o con obras artísticas que no son necesarias, pero yo creo que no importa, porque si vemos el avance de las anteriores, lo único que va a necesitar la inteligencia artificial eventualmente es nada más ver el mundo, salir al mundo y pues, empezar a hacer sus interpretaciones artísticas de eso, sin necesidad del filtro de la comunidad. Pero sí, o sea, ahorita sí estoy completamente de acuerdo en que tanto Midjourney como Stable Diffusion, los sets con los que están trabajando son en base a haber visto las obras de otras personas. Ahora, eso es importante entenderlo, las han visto, ¿ok? No las están copiando, porque la gente dice, es que entonces ya tiene todas las imágenes y entonces ya nada más copia y pega y hace el collage. No, las vio y se acuerda. O sea, entonces, eso sí, o sea, si se logra que las inteligencias artificiales sea así, de que entonces no puedes imitar a lo que ya viste, entonces eso para los seres humanos sería totalmente destructivo, porque entonces eso quiere decir que si fuiste a un museo y ya viste un estilo, te amolaste, no lo puedes hacer nunca en tu vida porque estás copiando. ¿Sí me explico? Quedó aclarada la... ¿Ya se puede comentar cosas o hasta el final? ¿Perdón? ¿Se pueden hacer comentarios hasta el final? No, sí, adelante. A ver. Pero aquí más bien es una inquietud que tengo y es mi respuesta ante todas esas circunstancias de la inteligencia artificial, y es, regresemos a ética 1.0, ¿no? No porque puedas hacer algo significa que tengas que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el límite que los programadores y la gente que está creando estas creaciones, que a veces incluso rayan en tener problemas sociales muy fuertes y psicológicos muy fuertes ellos, que prefieren a la computadora que a otros seres humanos? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué limitaciones quiere dejarles en la mano de ellos que sigan generando inteligencias artificiales que solo contribuyen a que unos cuantos se van más ricos mientras que otros tengan posibilidades? Porque sí, yo lo que veo más inquietante de esto, por ejemplo, es a todos los que son ilustradores, por ejemplo, que antes
pues cada quien tiene un estilo y ahorita una sola persona puede meterse y cubrir lo que hacían 100 personas, o bueno, quien sea, ¿no? Sí. Y esa es una implicación que realmente digo, a quien beneficia es nada más a quien le está pagando al programador y que no le va a pagar a los enmascaradores. Y entonces, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Y no por querer caer en un escenario aquí distópico de que la inteligencia artificial luego nos va a matar porque somos ineficientes, que puede llegar a pasar. No digo que tanto control le damos, ¿no? Pero ¿para qué llegar a eso si ya hemos visto todo esto y si desde Asimov y antes lo están prediciendo, ¿no? ¿Para qué llegar a eso si tenemos la cualidad básica del ser humano? Es decir, ¿es necesario? Okay. Sí, no, y de hecho justo preparé el final de esta plática respondiendo a esa pregunta, porque creo que sí, cuando la gente ve esta presentación es exactamente la conclusión a la que llega. Entonces sí decidí, o sea, lo que les voy a explicar, pues creo que procuro no explicarlo, porque siento que la mayor parte de la gente no está lista para escucharlo, pero creo que sí ya es momento de que lo expliquemos y lo discutamos más como sociedad, como humanidad. Entonces esa va a ser la parte con la que voy a cerrar la conferencia, si no tienen inconveniente en quedarse un ratito más. ¿Sí? Ok, bueno, aquí lo que hice, me encargaron, bueno, un amigo me dijo, estoy haciendo una nueva empresa que se llama 3 Generaciones y necesito el logo para hacer como si fuera de producción audiovisual. Entonces tengo la plática con GPT-3 y le digo eso, ya tal cual se lo digo. Y entonces me empieza a dar opciones, me dice, pues entonces que sean unas personas que están en un triángulo, que cada una de estas representa una de las distintas generaciones. Copio y pego lo que está en verde en Midjourney y me saca este resultado. Digo, no me gusta, okay, no está funcionando eso de las personas, cambia la idea. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿qué tal que hacemos unos 3 triángulos, que cada uno de los triángulos tenga distintos colores, con colores planos, fondo blanco y bla, bla? Le digo, ok, a ver, escríbemelo, lo copio, lo pego en Midjourney, me saca esta respuesta de acá. Y le digo, pero pues no se ve audiovisual, ¿no? O sea, métele algo de que se entienda de que es una productora. Y dice, bueno, pues entonces le podemos poner que sea como una cámara y un lente al centro. Copio y pego eso en Midjourney, me entrega esto. Y le digo, bueno, sí, pero pues más que se entienda que sean como generaciones y demás. Y ya me dice, pues que entonces que sea una cámara nueva y unos triángulos atrás. Finalmente me entrega esto. Y este es el resultado 20 minutos más tarde. Y así como estas, he tenido pláticas, por ejemplo, descríbeme una película de Hollywood, ¿no? Me dice, sí, esta se llama The World Below, ¿no? Es un grupo de exploradores que se encuentran en una civilización en el fondo de la Tierra. Y hace su post, y Midjourney hace el post. Aquí, esta es una niña que tiene capacidad de controlar la energía, y bueno, entonces no me digo Midjourney, verás el póster de esta película que se le ocurrió aquí a GPT-3. O este es un visionario que creó una máquina para ver los inventos del futuro. Pues, estas son películas animadas que se le ocurrieron. Es un dragón, se llama El Tesoro del Dragón de la Suerte. Es un dragón chiquito que está obsesionado con cuidar su tesoro. Me gustó, se llama Estrellas y Deseos. Es de una niña que le pide un deseo a una estrella y la estrella baja a cumplírselo y al final se da cuenta de que era una inteligencia alienígena que había venido a visitar. Estas son las aventuras de Ginny y Jim. O sea, una vez más, todas estas son ideas de GPT-3 tal cual, vamos diciéndolo. Y poniendo el póster, estos son de unos genios bebés que es la primera vez que salen de la lámpara y tienen que ayudar a sus amigos. Este se llama La Casa de los Objetos Encantados, que es un niño que encuentra una casa en el bosque, toda llena de acertijos y demás, y se da cuenta al final que son ruinas de una civilización antigua. Y bueno, aquí otros, poniéndole ahí que fueran portadas de libros, bueno, de ideas que se le ocurrieran, de cuentos que hubiera escrito
Jorge Luis Borges, no sé si hubiera seguido escribiendo. Entonces los hace más o menos en el estilo porque conoce a Jorge Luis Borges. Ok, entonces, ahora sí, contestando la pregunta, y bueno, qué bueno que me la hicieron porque así ya tiene justificación. Este es una gráfica lineal. Como les dije al principio, de las herramientas que he utilizado, me faltó una de las herramientas que más he utilizado, es la que está en el último renglón, la mente humana. La mente humana tiene una cantidad tan impresionante de memoria, se está calculando en 2.5 petabytes, y una cantidad de procesamiento que se calcula, o sea, si tenemos alrededor de 100.000 neuronas y son como 10 compuertas lógicas por neurona, entonces son como 1 millón de millones de compuertas lógicas, o sea, transistores. Entonces, si se fijan, la mente humana está tan arriba que en una gráfica lineal hace que todos los demás valores desaparezcan. ¿Ok? Pero esta es una gráfica lineal. Esta es una gráfica, lo convertimos a logarítmica. Es decir, para ver el crecimiento exponencial, no lineal. Ahí está la mente humana. Estos son los dispositivos que yo he utilizado, y aquí está la mente humana. Si la proyección sigue como debe seguir, antes de que acabe esta década, yo debería de tener en mis manos una máquina con el poder de una persona, de la mente de una persona, completa. Y no solo eso, si el nivel de duplicación se da cada año, al siguiente año, yo debo de tener el de 2 personas. Y acabando esa década, debo de tener en mi poder una máquina de este tamaño capaz de tener la capacidad mental de una civilización. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Y para qué? Ok, este es el calendario cósmico de Carl Sagan. ¿Ok? Si se acuerdan de haber visto Cosmos, ¿quién tiene suficiente edad para haberlo visto Cosmos? ¿Quién conoce el calendario cósmico? Ok, Carl Sagan lo que estaba tratando de explicar era para que la gente entendiera más o menos el tamaño del universo en cuanto al tiempo que han pasado las cosas. Dijo, en lugar de decirles a las personas que fue hace 14.000 millones de años que inició, vamos a reducir eso como si fuera un calendario. Es decir, el universo empieza en el primer segundo del 1 de enero y el presente es el último segundo del 31 de diciembre. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en la parte de arriba son los primeros meses del año. Si se fijan, en enero se crea el universo, en febrero empiezan a salir las primeras estrellas, hasta mayo es que se crea la Vía Láctea, hasta septiembre es que sale el sistema solar. Y más o menos en esa época, porque la vida aparece de manera casi instantánea, aparece la vida, pero no es sino hasta noviembre que aparecen las primeras células completas. Entonces, si se fijan, pasan meses entre los eventos en el que surge nueva complejidad. O sea, las cosas siguen siendo las mismas y pasan miles de millones de años para que salga un nuevo tipo de complejidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, entramos a diciembre. Diciembre es tan interesante que tiene su propio cuadro. Del 1 al 14 de diciembre prácticamente no pasa mucho. Pero a partir más o menos como del 17 de diciembre aparecen los vertebrados. Los dinosaurios aparecen el 29 de diciembre. Y más o menos como el 30%, como el 30 de diciembre, o sea aquí, después de 350 millones de años de haber dominado la Tierra, los dinosaurios desaparecen. Y entonces tenemos que acercarnos al 31 de diciembre. ¿Sí? Ya estamos viendo el último día del calendario cósmico. En el último día del calendario cósmico, el ser humano aparece a las 8 de la noche. Y después de eso, nos tenemos que acercar, porque aquí el ser humano se empieza a expandir al resto del mundo,
entre las 11:56 y 11:59 de la noche. ¿Ok? ¿Sí entendemos más o menos cómo se va comprimiendo el tiempo? Este es, en la parte de aquí abajo, el último minuto antes de que lleguemos al presente. En ese último minuto tenemos, como decíamos aquí, las pinturas rupestres. Hasta acá. Después acá tenemos las primeras civilizaciones. Y después, como por aquí, empiezan en 10 segundos y como 1.5 segundos antes de que estemos llegando ahorita, es que empezamos a tener aviones, empezamos a tener computadoras, empezamos a tener... Y ahorita estamos en el punto cero. Entonces, ¿qué está pasando? Y la pregunta que me hacían, ¿por qué le seguimos? Porque no nos queda... La razón por la cual está sucediendo esto no es ni la humanidad, ni la civilización, ni la voluntad humana. Es el universo. La ley que nos está haciendo hacer esto se llama la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía siempre aumenta. La entropía es el estado de desorganización del universo. Cuando yo tengo un objeto y lo dejo caer, lo que va a hacer es entrar a un estado de desorden mayor del que estaba anterior. ¿Sí me explico? O sea, si yo tiro una taza, la taza se rompe. Yo no veo que de manera espontánea la taza se construya. ¿Ok? Eso quiere decir que la entropía siempre aumenta. Pero lo contrario de la entropía es la complejidad. Si en el 99.999% del universo esto es cierto, hay ciertos fragmentos del universo en donde sucede exactamente lo contrario. Cuando una estrella empieza a recibir suficientes átomos, esos átomos empiezan a caer por la gravedad y la estrella empieza a concentrar cada vez más masa hasta que se convierte en estrella, es decir, explota y se prende de manera inevitable, porque las leyes de la física lo indican así. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita, y esta es una tabla logarítmica desde que empieza la vida hasta acá, esta es la cantidad de tiempo en exponentes de 10 que faltan para este punto, es que nuevos sistemas de complejidad están surgiendo. Los primeros sistemas nuevos de complejidad surgían cada vez a 10 a la 8, es decir, cada 100 millones de años. Y después cada 10 millones de años, y después cada millón de años, y después cada 100.000 años, después cada 1000 años, cuando empiezan las civilizaciones cada 1000 años, después es cada 100 años a partir del nacimiento de Cristo, después es cada 50 años más o menos a partir de la Revolución Industrial, después en el siglo XX es después de cada década, y ahorita estamos en 10 a la 0 años, es decir, las nuevas formas de complejidad están surgiendo en 10 a la 0 años, es decir, cada año, pero no se va a detener ahí. Empezamos en exponenciales negativos de 10 de años, es decir, en los próximos años las nuevas formas de complejidad van a surgir en 10 a la menos 1 años, es decir, en décimas cada mes, y después va a ser en 10 a la menos 100, es decir, cada día, cada 3 días, y después va a ser en 10 a la menos 1000, es decir, varias veces al día, y después va a ser en 10 a la 10.000, es decir, en 10 milésimas de año, y en alrededor del 2045 llegamos a lo que se conoce como la singularidad. Singularidad se utiliza para decir que es división entre cero. Cuando yo divido 1 o cualquier número entre 0, obtengo infinito. En ese momento, la distancia en la que surgen las nuevas tecnologías va a ser 0. Es decir, lo que es nuevo a las 9 de la mañana, a las 9:000001 de segundo, ya es obsoleto porque se convierte en anterior. Ese momento de la singularidad es algo que se predijo desde hace décadas y nadie lo creía.
O sea, por eso yo nunca acababa todas estas explicaciones con eso, porque en esos momentos era así como, pues estás loco, y pues por supuesto que no. Pero he encontrado que ahora que lo explico, y la gente ya se está dando cuenta que sí, ya queda más claro. Y entonces la pregunta que haces es completamente cierta, es válida. A ver, ¿qué como humanidad no nos podemos detener? Y no podemos detenernos porque no es la humanidad no está aquí para satisfacer las necesidades de la humanidad. Y si ustedes se dan cuenta de eso, van a entender toda la historia rapidísimo. Porque dicen, ¿por qué la gente se estaba peleando? Porque se necesitaba más complejidad. Porque si tú encontraste un nuevo material, tienes que utilizar ese nuevo material para matar a todos los que no lo están usando, porque ese material es más complejo. Y si ya encontraste una nueva forma de organización, entonces tienes que ir con esa nueva forma de organización a matar a todos los que no están utilizando esa forma de organización. Y entonces lo que exige de nosotros la civilización es lo que necesita en ese momento. Y desgraciadamente, porque yo también tengo hijas y sé que les tocó muy difícil, porque lo que está exigiendo ahorita la civilización de ustedes es que estén subiendo todo a internet para entrenar los modelos. ¿De dónde creen que saca toda esta información los modelos? De todo lo que ustedes postean en Facebook, en Instagram, de todas las cosas que se mandan, de todos los modelos. Y la obsesión de estar subiendo su vida, ¿no?, en internet, y estar platicando ahí y todo documentar a donde vayan, hasta lo que comieron. ¿Quién creen que se los está pidiendo? ¿Y quién cree que se lo pidieron a los conquistadores del pasado, que es decir, no, o sea, hasta el otro lado del planeta tienes que ir a matar a gente que ni conoces, a conquistar cosas que ni necesitas, porque era la civilización la que necesitaba? Es exactamente el mismo proceso que utilizó la evolución. O sea, ninguno de las criaturas de la evolución pudo haber dicho, yo hasta aquí llego. O sea, yo ya no quiero evolucionar más. Porque en el momento en el que sale una criatura más evolucionada, se come al que no evoluciona. De hecho, en evolución se conoce como la teoría de la reina roja. Que la reina roja en Alicia en el País de las Maravillas, se le dice a Alicia, dice, en esta carrera hay que correr todo el tiempo porque se está moviendo hacia atrás. Entonces, si quieres permanecer en la posición en la que estás, tienes que correr durísimo. Porque si dejas de echarle ganas, te vas para atrás, porque todos los demás siguen avanzando. Entonces, no es que como individuo tú no puedas hacer eso. De hecho, los Amish, los menonitas, desde hace buen rato dijeron, ahí se ven, ¿no? Y hay gente en Brasil y en Australia donde dice, yo me quedo en mi posición actual o anterior. Países completos como Cuba pueden agarrar y decir, síganle ustedes. Pero como humanidad no nos podemos detener. Y por eso es que lo hacen. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo. Ahora sí que nos dejas con muchas cosas que pensar. Y pues la intención de esta conferencia es despertar el debate en la carrera, en ustedes, para ver a dónde vamos a llegar y qué va a pasar. Lo cierto es que las herramientas están ahí. Nosotros que somos de carreras creativas, pues somos como de los más preocupados algunos, ¿no? Los más afectados. Pero pues ahí están las herramientas. Y como diría Ricardo, tenemos hasta el 2045, ¿no? Antes de que Terminator nos... Y digo, me acordaba de esta teoría de una película que se llama 2001, Una Odisea del Espacio, ¿quién sabe ustedes la vieron? Que habla de eso, ¿no? Que aparece un monolito cada vez que hay un cambio fuerte en la humanidad, y es cuando se descubre la violencia.
¿no? Que es cuando empieza todo eso. Pero bueno, pues muchas gracias, Ricardo, tenemos mucho tu atención. Gracias a ustedes por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Por último, quisiera agradecerle a todas las personas que nos ayudaron, a Mariana, a todos los asistentes de síntesis creativa, a Amaranta, muchas gracias por ella, ¿dónde están los demás? Por toda su ayuda, porque estamos transmitiendo en vivo, también la grabamos y luego la vamos a subir para que se quede ahí en internet y ustedes la pueden consultar otra vez y las personas que no la vieron también la pueden consultar. Muchas gracias a todos, gracias mucho. Gracias.